Muy buenos días y muy buenas tardes. Estamos al mediodía. Bienvenidos, amigos, a Libre Expresión. Siempre a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Viernes 17 de septiembre. Vamos con lo último. Vamos a poner en pantalla aquí, si nos ayuda nuestro querido Alejandro Peña. Vamos, lo primero, lo último que vamos a compartir con ustedes, que es lo que se está produciendo, se está conociendo, es una publicación en el diario oficial El Peruano, edición extraordinaria. Se ha publicado ya la ley promulgada por el presidente Pedro Castillo, la ley 31352. Es la ley que faculta al juez o fiscal disponer del destino final de cadáveres de sentenciados por terrorismo. Para esto, el Congreso de la República, como ustedes pueden estar informados, el Congreso de la República ayer aprobó esta ley y ha sido promulgada por el presidente Castillo. Asumimos que esto ha sido en altas horas de la noche, casi la madrugada, antes de que el presidente Castillo partiera de viaje a México, donde inicia una gira que lo va a llevar por la Ciudad de México y también por Ciudad de Nueva York y la Ciudad de Washington. Aquí voy a compartir con ustedes esta fotografía que publica el diario Perú 21. Es una fotografía tomada en el aeropuerto de Panamá. Ahí ustedes pueden ver al presidente Castillo sentado en un carrito que lo va a transportar al avión que finalmente lo iba a llevar a México. Está acompañado por su esposa, la señora Lilia Paredes. La fotografía tomada por ciudadanos peruanos se la pasaron al diario Perú 21, el diario Perú 21 la ha publicado. Bien, entonces a estas horas del día, el presidente Castillo ya debería estar en Ciudad de México para participar en una cumbre de países latinoamericanos y países del Caribe. Es una cumbre presidencial. Luego, terminada esta participación, entendemos que el domingo debería estar ya viajando a los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer ahí? Va a participar en la Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, y en Washington va a participar también en una asamblea de la Organización de Estados Americanos. El primer viaje, entendemos, el primer viaje de los Estados Unidos del señor Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes. ¿Qué hemos conocido también esta mañana? Una encuesta de Datum, publicada también por Diario Perú 21, por Diario El Comercio. Es una encuesta que da cuenta de la popularidad del señor Pedro Castillo. A ver, vamos a recoger un poquito, vamos a repasar algunos datos. Aprobación en septiembre del señor Pedro Castillo ha caído entre agosto y septiembre. Y la aprobación ha caído y se está hablando ya de que llega a 42%. Desaprobación, 46%. Bueno, hay muchos datos adicionales en esta encuesta de Datum. Aprobación a Guido Bellido llega a 24%, desaprobación 51%, no sabe, no opina 25%. También desaprobado el ministro de Economía, Pedro Franque, desaprobación 36%, aprobación 34%, no opina 30%. Y hay una pregunta que también hizo Datum a los entrevistados. Repasando un poquito la ficha técnica, estamos hablando de más de 1.200 personas encuestadas entre el 12 y 15 de septiembre. A la pregunta, ¿realmente quién manda en nuestro país? ¿Vladimir Cerrón o el señor Pedro Castillo? Los encuestados han respondido de esta manera. 47% señaló a Vladimir Cerrón, 47% a Castillo, 6% no sabe, no opina. Bien, mientras esto sucede, mientras el señor Castillo ya se encuentra fuera del país, asume la presidencia de la República de forma interina la señora vicepresidenta Dina Boluarte, que en estos momentos se encuentra en Ayacucho asistiendo a unos eventos en los que tenía que participar el señor Pedro Castillo. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Ya lo vamos a tener en pantalla. Aquí estamos. César Campos, analista político, amigo de muchísimos años, un gran colega, un gran periodista, y que lo hemos invitado a estas horas de nuestro programa para compartir reflexiones de lo que está pasando en el Perú. Bienvenido, César, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Gloria, un gusto saludarte y muchísimas gracias por esta convocatoria. Muy bien, empecemos, César.
¿Cómo estás observando esta fotografía del Perú en estos momentos, 50 días después de que el señor Pedro Castillo asumiera la presidencia de la República? Lo que caracteriza estos 51 días de gobierno de Pedro Castillo es la incertidumbre. No sabemos a dónde se conduce, a dónde va. Podemos identificar tensiones al interior. La propia promulgación el día de hoy de la norma aprobada ayer a altas horas de la noche por el Congreso, que establece normas para efectos de poder a los quienes pertenecen a la cúpula o los liderazgos, ejercen los liderazgos de los grupos subversivos cuyos restos deban ser cremados, es ya una demostración de una respuesta que da Pedro Castillo a ese sector, tanto de su gabinete como del Congreso Nacional, que como sabemos, en el grueso número de parlamentarios de Perú Libre, de 34 personas, votó en contra de esa ley. De tal manera que el presidente Castillo en ese terreno no quiere, al parecer, hacerse problemas, quiere mantener y manifestar expresamente su distancia de cualquier elemento que esté cercano al terrorismo, pero yo creo que esto tiene que complementarlo permitiendo la salida lo más amigable posible, si quiere, de su parte, del señor Guido Bellido, que tiene pruebas fehacientes de su admiración por Sendero Luminoso, como del señor ministro de Trabajo, Iber Maraví. Yo creo que ha hecho bien el presidente en, antes de viajar, promulgar esta norma, pero al mismo tiempo creo que faltan otros gestos. Muy bien. ¿Tú crees, César, que un gobierno como el de Castillo, con vínculos con Movadef, es peligroso para la democracia, para el Estado de Derecho? Ya ni siquiera recordemos a las personas que están cuestionando eso y a lo que el gobierno responde, no nos cerruquen, sino citemos al jefe de la DELCOTE, de la Policía Antiterrorista Peruana, el general Óscar Arriola, que ha dicho directamente, Movadef es Sendero Luminoso y tienen los mismos planes. Lo dijo recientemente en unas declaraciones a RPP. ¿Qué tan peligroso es que el gobierno mantenga estos vínculos, estas simpatías para la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país? Muy altamente riesgoso y peligroso, porque me da la impresión de que más allá de que quieran adherir a las tesis terroristas, lo que pasa es que están reconociendo el alto nivel de organización que han adquirido los grupos subversivos bajo otras fachadas, ¿no? El caso de Movadef, el caso de Sute Conare y por supuesto ahora la nueva Federación de Trabajadores de la Educación, en la Educación del Perú, que está adherida al sector del magisterio que apoya a Pedro Castillo, sin duda tiene una raíz entre los viejos elementos subversivos de nuestra patria. Yo creo que básicamente la alianza con ellos se da por una necesidad de conformar una base social propia. Recordemos que Perú Libre no es el partido del presidente de la República. Hay tensiones entre la gente de Perú Libre, como Vladimir Cerrón, y ministros de Estado, como el caso de Aníbal Torres. Eso para mí dibuja la necesidad que tiene Castillo de poder mantenerse en la línea de querer construir una propia base social, que necesita CONARE, que necesita Movadef, sin duda los necesita. Y mientras estos grupos estén pululando alrededor del gobierno, yo creo que Pedro Castillo siempre va a dar todas las señales posibles para tratar de bajarle un poco el tono a las críticas. Pero creo que al final le va a hacer mucho daño, porque el proyecto también político de los remanentes subversivos es clarísimo, y tarde o temprano querrán volver a la tesis de la lucha armada, del copamiento, por supuesto, total del poder, y un ejercicio bastante brutal de una gobernabilidad tanto en las regiones como en los gobiernos locales, ¿no? Yo creo que a eso apunta el proyecto del señor Cerrón y de Perú Libre. Mientras tanto, Castillo quiere armar sus propias bases, y lo que le toca hasta ahora y lo que tiene hasta ahora son las organizaciones subversivas replanteadas bajo distintas fachadas, ¿no? ¿Y cómo deben responder los sectores democráticos del Perú, César? ¿Qué está pasando en el Congreso, donde están representados partidos políticos, algunos más jóvenes que otros? Pero tú ves que hay un entendimiento de lo que está pasando por parte de la oposición, ¿o hay una oposición dispersa, como dicen muchos? Es muy buena pregunta, Gloria, porque aquí en este esquema político no solo debemos mirar al gobierno de Pedro Castillo y las críticas que nos pueda merecer. Es evidente que en el sector de la oposición todavía también hay pocas certezas de organización y sobre todo de rumbo.
tienen muy claro cómo oponerse al gobierno, pero no tienen muy claro cómo construir alternativas. Y en la construcción de la alternativa, ahí donde tienen diversas fricciones, planteamientos muy a veces equidistantes, poco sentido de la oportunidad, lo ha demostrado, por ejemplo, el voto de confianza otorgado al gabinete Bellido, donde tres agrupaciones, Alianza para el Progreso, los señores de Podemos, un sector por lo menos, con la excepción de Carlos Anderson, y señores también el Partido Acción Popular, le otorgan el voto de confianza en aras de una supuesta gobernabilidad. Y yo creo que no ponen en tela de juicio que la gobernabilidad ya está herida, casi de muerte en nuestro país, bajo condiciones, la verdad, muy dolorosas para nosotros, como han sido los episodios de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Desde la asunción del señor Pedro Pablo Kuczynski, pasando por Vizcarra, el haber cruzado estas vallas tan altas de mecanismos constitucionales como es la disolución del Congreso y la vacancia. Yo creo que la gobernabilidad tiene que ser revisada también, pero da la impresión que la misma oposición no está preparada para ello. Saben oponerse, saben a qué objetar, pero no me da la impresión de que sepan qué proponer y sobre todo si lo van a proponer juntos, ¿no? Porque esta atomización también, creo yo, confunde mucho a las personas y a los ciudadanos de buena voluntad que creen en la democracia. Esta semana tuvimos como invitada a la doctora Delia Muñoz y nos hablaba de, bueno, de lo que siempre conversamos también, de la fragilidad de las instituciones, pero se refería directamente a la Fiscalía, el Ministerio Público, porque parece que no está haciendo su tarea, la tarea de perseguir el delito. Es decir, donde hay apología, tienen que activar todos los mecanismos constitucionales y de la ley para justamente detectar a las personas y procesarlas. Y nosotros vemos en las calles, sin ir muy lejos, en el centro de Lima, Plaza San Martín, donde con una libertad tremenda hay ciudadanos que están haciendo apología al terrorismo. ¿Cómo ves esa situación? Que se repite en el interior del país. Sí, a eso quería yo referirme. Hay un sector, por cierto, cercano al gobierno y también, por supuesto, en el partido del señor Vladimir Cerrón, Perú Libre, que quieren normalizar la situación o la presencia de elementos subversivos haciendo nuevamente política. Y te repito, mi impresión se da porque al parecer los necesitan. Y como señaló Guzmán, Abimael Guzmán al momento que cayó y se ha repetido ahora a propósito de su muerte, muchas veces en los medios de comunicación, él lo que aspiraba es que sus ideas y su organización se mantengan. Y así se han mantenido los talleres populares, los talleres de arte en las zonas más marginales de las ciudades, su trabajo en el campo. A mí me da la impresión que desde que cayó Guzmán en el año 1992 ellos no han descansado y nosotros más bien hemos querido desde el otro lado, los que participamos en la formalidad política, que ya prácticamente habían muerto. No es así, están más vivos que nunca. Por lo tanto, yo creo que esta manera en que ya los viejos senderistas, los viejos subversivos, con la gente nueva están saliendo a las calles a pregonar y se ocupan la Plaza San Martín, es porque creen que viven un clima político donde pueden normalizar su presencia. Y eso yo creo que hay que considerarlo un peligro enorme, un riesgo muy grande para la democracia y que ojalá una mano dura, basada en la ley, pueda ir erradicando esta subsistencia todavía del pensamiento perverso, nocivo y criminal de Abimael Guzmán Reynoso y todas las huestes subversivas que ha habido en el Perú. César, lo mismo se está haciendo en algunos países, ¿no? Como Irlanda, por ejemplo, o en Australia. Hay grupos que se están movilizando a favor de Sendero Luminoso, están incluso azuzando o enalteciendo la figura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Pero ¿cuál es el rol de la Cancillería a través de sus consulados o de las oficinas, de las embajadas que tiene en el mundo? ¿Qué deben hacer? ¿Tú confías en un buen trabajo por parte de Óscar Maurto en la Cancillería? Bueno, quiero confiar en el buen trabajo, dado la línea profesional que todos conocemos de larga data del embajador Óscar Maurto de Romaña, ¿no? Él es un hombre que además tuvo una participación, a veces la gente lo olvida, muy importante, siendo bastante joven al lado del presidente Fernando Belaúnde Terry cuando recuperamos la democracia. Yo creo en el compromiso democrático del embajador Maurto al frente de la Cancillería, pero me da la impresión de que siempre necesita algún tipo de orientación y un tipo de consejo para que no desvíen esa línea democrática que él ha sabido mantener intachablemente a lo largo de tantos años.
No solamente me quiero referir a esta absurda y ridículo reconocimiento de una supuesta República Árabe Saharaui democrática, que no es otra cosa que un grupo de tiendas colocadas en una zona del Sahara Occidental, que está además todavía digamos, en consideración por parte de las Naciones Unidas para que puedan obtener cierto reconocimiento, porque no lo tienen. Ellos no constituyen un Estado, pero ideológicamente para la izquierda internacional resulta pues una bandera muy importante. ¿Por qué? Porque un gobierno comunista, pero de carácter capitalista en su ejercicio económico, como es Argelia, es la que promueve este separatismo. Si nosotros le damos pues aliento a los separatismos, bueno, mañana vamos a tener pues la República Aymara también conformada en nuestro país y vamos a tener que aceptarlo, ¿no? Pero yo creo que en el caso de lo que tú estás mencionando, lo que está ocurriendo en el extranjero y cómo a veces nuestras embajadas se cruzan de brazos, la embajada del Perú en Madrid, la embajada en Irlanda, a mí me da que pensar, ¿no? Eso habla de la poca proactividad que tienen ciertos embajadores que deberían, por supuesto, ante estas manifestaciones y estas maneras de exaltar a la figura de Abimael Guzmán, expresar su más claro rechazo. A un genocida no se le puede exaltar, a un genocida simplemente se le tiene que condenar y ya ha cumplido su ciclo vital, como en el caso del señor Abimael Guzmán, simplemente cremar sus restos y que no sea objeto de ningún tipo de culto. Eso es lo que pasa en Alemania. En Alemania, cuando uno ni siquiera en broma puede hablar y a mí me ha pasado, en las calles de Berlín, no puedes pronunciar un Heil Hitler, porque Hitler es la encarnación de toda la maldad que le cupo a un país tan progresista y un país tan próspero como era Alemania, tener también a su genocida. De tal manera que es un fenómeno que se puede repetir. Yo creo que ahí falta más proactividad en nuestras embajadas. ¿Y cómo debemos reaccionar, César, cuando nos dicen, gente de Perú Libre nos lo dijo durante la campaña electoral, y la primera vicepresidenta sigue diciendo que están reuniendo firmas para alentar la convocatoria de una asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución? Pero eso es inconstitucional porque la Constitución no lo permite. Sin embargo, ella se permite decirlo y repetirlo, y al interior del país incluso ya hay propaganda, hay publicidad. ¿Cómo reaccionamos los demócratas? ¿Cómo tenemos que reaccionar? De condena firme y sin tapujos. La señora Boluarte no solamente es vicepresidenta, sino que también es ministra de Estado. Y por lo tanto, ella no puede estar dando la impresión de estar a favor de un mecanismo que, si bien libremente lo pueden hacer los miembros del partido del señor Cerrón, porque quieren, porque le da la gana, si bien lo pueden promover los congresistas, porque no hay delito pues, de opinión para ellos, y se hacen responsables de sus propias acciones. Sin embargo, en el caso ya de una ministra y de una vicepresidenta, abre las puertas de la sospecha a que el Estado, en manos ahora del profesor Pedro Castillo, también va a intervenir en favor de este disparate, ¿no? En todo caso, ahí es donde ya se abre la preocupación y por supuesto se alzan todas las antenas de alerta respecto a qué ha querido decir la señora Dina Boluarte manifestándose a favor de eso. Está colocando a su propia gente, los propios funcionarios del Estado, del gobierno central, del Poder Ejecutivo, están colaborando en ello. A mí me parecería, realmente sería muy triste descubrir de que hay personas que estén trabajando hacia ese propósito. Por lo menos a ellos no se les está permitido esa libertad, y menos, como decimos, ese disparate, ¿no? Hace una semana, exactamente el viernes pasado, en horas de la tarde, ya la bancada de Perú Libre, algunos congresistas de Perú Libre, ya presentaron ante el Congreso, ¿no?, un proyecto de ley para que precisamente se pueda, digamos, alentar la convocatoria de la Asamblea Constituyente y los cambios convenientes para redactar una nueva Constitución. ¿Tú crees que esto prospere en el Congreso de la República? Yo no creo que vaya a prosperar, ¿no? La vía parlamentaria es solamente un saludo a la bandera. Ellos mismos lo han manifestado, están absolutamente convencidos de que va a ser rechazado, pero tienen que cumplir con ese trámite para decir de que una mayoría probablemente aliada del fujimorismo, o sea, más que todo a partir de eso quieren construir una narrativa, ¿no? El fujimorismo ha comprado a todas las bancadas que se oponen a cambiar y modificar la Constitución del año 1993, porque ellos juegan con estos elementos también propagandísticos, ¿no? De generar dicotomía, la sierra del Perú, los del interior, los provincianos frente al centralismo limeño, etcétera, etcétera. O sea, ya conocemos. Entonces, para mí, esto es simplemente cumplir con el protocolo para luego construir su propia narrativa
de que la mayoría del Congreso, aparentemente aliada del fujimorismo, no ha querido darle viabilidad a su proyecto, pero van a continuar con el otro, por supuesto, y tratando de generar interpretaciones auténticas de la Constitución a efectos de que hagan prevalecer el artículo 32 en torno a las iniciativas populares para poder tomar, para que el Estado pueda considerar algunas modificaciones no solamente a la Constitución, sino a otras normas. Por lo tanto, yo creo que simplemente lo del Congreso es un saludo a la bandera, un trámite por cumplir, pero ellos van a proseguir, por supuesto, por la otra vía, ¿no? Mira, a propósito de lo que mencionas, construir narrativas, nos van repitiendo mensajes, ¿no? Y hay gente que se los puede terminar creyendo. Por ejemplo, ayer en el Congreso de la República, en el marco del debate que se generó la discusión de mociones, en fin, voy a lo siguiente. El congresista Guillermo Bermejo, que tiene investigaciones por terrorismo, volvió a repetir el tema de terrorismo de Estado. Equiparó al terrorismo de Sendero Luminoso y atribuyó terrorismo de Estado a las Fuerzas Armadas peruanas. Me gustaría mucho, César, que nos orientes en ese tema. ¿Hubo terrorismo de Estado, acaso? Jamás, ni siquiera la Comisión de la Verdad ha aceptado que exista o que existió durante la época que ellos eufemísticamente también lograron que se denomine violencia interna, cuando todos nosotros, por lo menos los demócratas, estamos férreamente afianzados al concepto de que es una violencia terrorista en la que no solamente el Estado, sino todos los civiles tuvimos que responder. Ni siquiera en ese informe de la Comisión de la Verdad se habla de terrorismo de Estado. Que hubo excesos como hay en toda guerra, los hubo, y que fueron determinados y focalizados también, y que fueron en algunos casos mal juzgados y luego rejuzgados, también obviamente eso ocurrió, pero de ninguna manera hubo una política general de Estado que planteaba matar o asesinar a muchas personas. Hubo excesos, hubo de repente sí algunos casos particulares en que no debieron concretarse ni siquiera manifestarse como respuesta a la violencia terrorista, pero de ninguna manera podemos nosotros aceptar de que hubo terrorismo de Estado. El Estado y todos los peruanos fuimos desafiados por estos miserables y estos criminales que no eran idealistas, sino fundamentalistas, básicamente, y además repitiendo experiencias, experimentos de otros países, como el caso de Pol Pot en Camboya, para efectos de poder asesinar al pueblo mismo. Lo de Lucanamarca fue la primera gran señal de lo que quería Sendero Luminoso, y además justificado y explicado por el propio Abimael Guzmán como una necesidad, ¿no? De llamar al pueblo a que se pliegue a su proyecto subversivo. De tal manera que el señor Bermejo, obviamente como alguien cercano al terrorismo, va a continuar hablando en ese lenguaje, pero como te dije al inicio de la entrevista, lo que quieren ellos es acostumbrar a la gente, normalizar la presencia y el lenguaje pro-subversivo ya dentro de la propia estructura estatal, ¿no? Y eso sí realmente constituye algo muy peligroso. Ahora, lo contradictorio es que no creen en ese Estado de Derecho, no creen en esta Constitución, no creen en la democracia, pero utilizan las armas y las herramientas de la democracia para minarla. ¿Tú lo ves así? Sí, por supuesto. Además es una vieja tesis marxista, ¿no? De que hay que ocupar todos los espacios, incluso la de la democracia burguesa, y por lo tanto ellos saben muy bien de que eso les da no solamente tribuna, sino la posibilidad, como también mencioné al comienzo, de ir acumulando fuerzas. Lo que pasa es que ellos han ganado las elecciones con tanta suerte, tan de chiripa, como dirían los chicos, ¿no? Que en realidad no les ha dado tiempo para construir una base social. Ellos no la tienen. Perú Libre es un movimiento, ya lo sabemos, una organización regional que ha dado este salto gracias al voto en contra y al voto negativo, el voto que ya se viene ejerciendo hace mucho tiempo en el Perú contra la candidata Keiko Fujimori. Eso es lo que fundamentalmente ha caracterizado el proceso electoral, por eso no tienen mayoría parlamentaria ni nada que se le parezca. Y ellos van a tratar de utilizar estos mínimos espacios con el propósito de ir acumulando base social, clientelizar, por supuesto, a través de los escasos recursos del Estado a diversos sectores, y sobre todo a los más desesperados por la pandemia, por la crisis económica, y de esa forma afrontar las elecciones regionales y municipales del próximo año. Para mí ese es el punto de apoyo desde el cual ellos van a dar ya el otro salto, van a cumplir la segunda etapa.
¿no? De modificar a base de un reconocimiento, por supuesto, presupuestal, con mayores recursos a los gobiernos regionales y locales que formen parte de Perú Libre o del proyecto de Pedro Castillo, y de esa manera ir fraccionando al país. Típica acción de Hugo Chávez, típica acción, por supuesto, de Nicolás Maduro y de otras experiencias latinoamericanas que hemos visto. César, finalmente, estos minutos me gustaría que digas un mensaje a los jóvenes. Los jóvenes el año pasado fueron asusados, fueron llamados a marchas para apoyar a Martín Vizcarra, presidente vacado por el Congreso en uso de sus funciones, para marchar en contra del presidente que asumió constitucionalmente ese cargo, el señor Manuel Merino. Y probablemente muchos jóvenes pueden quedar sorprendidos cuando se fueron conociendo las verdades. ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes que, como todo joven, quieren cambiar las cosas y no quieren vivir en una situación digamos, de violencia, tampoco de corrupción? ¿Qué les podrías decir? Sin duda, esto último que tú has dicho forma parte de lo que es siempre la dinámica social en cualquier país, ¿no? Hasta en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, por algo una película como Rebelde sin causa con James Dean causó tanto impacto, y una de las frases más célebres de James Dean en esa película es decir, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Y la juventud siempre va a ser rebelde contra el establishment. En el caso de Chile se ha analizado profundamente esto, ¿no? Y caramba, la juventud es siempre contestataria y nosotros no la vamos a poder cooptar solamente a base de discursos. Lo que tiene que entender el joven es dibujar su propio destino y decir, oye, ¿cómo me puede ir bien a mí y a mi familia cuando yo vaya evolucionando en la vida, tenga oportunidades de trabajo? ¿En qué se fundamenta el trabajo, el éxito que uno pueda tener? Y sobre todo, no en base pues a las dádivas que pueda dar el gobierno o la distribución aparentemente equitativa de los escasos recursos del erario fiscal. Por lo tanto, yo creo que el joven en principio debe mirar su destino. Siempre no pensar que sus 20, 25 años va a durar para siempre. Que se imagine para adelante cuando tenga 40, cuando tenga 45, cuando tenga hijos que mantener, cuando tenga un trabajo que solventar y sobre todo necesidades que también tenga que atender. Yo creo que fundamentalmente es eso. Y lo segundo también, y finalmente, Gloria, lo que me suscita, es que a los jóvenes no hay que atacarlos y creyendo que son personas ajenas a lo que ha pasado en la historia del Perú, que ellos cuando les presentan, como han pasado tantos reportajes, ¿no? Una foto de Abimael Guzmán, ni siquiera lo reconocen, no saben quién es Víctor Polay Campos, y le echamos la culpa a ellos. Yo creo que algo que no nos hemos detenido a mirar es cómo se ha pervertido también la educación en el Perú, y cómo los caviares, que es el peor segmento de la izquierda que puede haber en todas partes, porque el caviar es una malagua que nada en todos los mares, ¿no? Ha penetrado con su lenguaje aparentemente progresista y evolutivo, más bien la necesidad de ir tapando estos aspectos de la historia nacional. Y si uno revisa los textos y uno se entera por las clases escolares de que más énfasis se ha puesto a todos los excesos que cometió el fujimorismo, que ciertamente los cometió, pues eso ha servido para aplacar la dimensión del daño que nos hizo Sendero Luminoso. Entonces, nosotros gratuitamente le echamos la culpa a los jóvenes, pero yo creo que ellos son tributarios también de esa educación perversa que la caviarada nacional le ha dado a través de la currícula en nuestro país. Nos quedamos ahí, César. Muchísimas gracias por tu participación, por visitarnos en Libre Expresión y te estaremos convocando al amigo siempre aquí en Canal B. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, César. Nos ha acompañado el analista político César Campos, compartiendo sus reflexiones sobre lo que está pasando en el país. Efectivamente, él recordaba la deuda que tenemos con los jóvenes. Yo recuerdo, cuando estaba en el colegio ya hace muchísimos años, el tema del curso de educación cívica, ¿no? Que nos enseñaban a respetar los símbolos, a reconocerlos, conocíamos la Constitución de aquella época, y por ejemplo, nos dijeron, cada vez que tú escuchas el himno nacional, tienes que pararte en señal de respeto. E incluso si estás en tu casa, ¿no? Cuando ya cultivas ese valor, ese respeto a los símbolos patrios, lo vas a hacer también, porque es una manifestación de lo que significa tu espíritu cívico frente a los símbolos de la patria. Bien, vamos a hacer un giro, vamos a cambiar esta conversación que ha sido temas políticos y vamos a hablar de un tema que también nos gusta mucho apoyar en Canal B y también lo vamos a hacer desde Libre Expresión siempre que podamos. Es poner el foco sobre temas importantes como la familia.
como el ser humano. Hemos tenido aquí en Libre Expresión ya a la doctora Nuria Chinchilla, al doctor Manolo Alcázar, que nos han dado luces sobre temas sensibles, en lo que también es muy conveniente preocuparnos. Entonces, vamos a hablar de familia con nuestro próximo invitado, quien ha sido muy puntual y por supuesto se lo vamos a agradecer. Vamos a ponerlo aquí ya en pantalla. Al ingeniero Enrique Reyes. Bienvenido, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gloria. Muy buenas tardes y gracias por la invitación a tu programa. Gracias. El ingeniero Reyes tiene un MBA. Él es director de, lo voy a decir las siglas en inglés, el IFFD Perú. Y vamos a hablar con él sobre el tema cómo ayudar a las familias. El IFFD Perú, aquí vamos a tener en pantalla las oficinas que tienen en el mundo, fíjense ustedes, y IFFD Perú es el International, a ver si nos ayuda Enrique con la descripción. Comentan. Sí, es la traduciendo, es la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia, que es una ONG que tiene carácter de presencia mundial y que forma parte del Consejo Consultivo de Sociedad y Economía de las Naciones Unidas. Un poco para que tengan idea, IFFD en el mundo tiene un estatus similar al de la Cruz Roja Internacional, ¿no? Que son organismos mundiales, independientes, pero que colaboran a nivel mundial en de alguna manera dar bienestar al ser humano o suplir alguna deficiencia o carencia que pudiese tener el ser humano, digamos, como un factor común en el mundo. Enrique, entonces, el cuidado de la familia, sí, ¿no? Es un organismo consultivo para Naciones Unidas. Para Naciones Unidas. Tiene presencia en Nueva York a través de unos representantes que radican en esta ciudad y que continuamente están tanto observando lo que pasa en temas de familia a nivel mundial, como participando cada vez que algún organismo interno de Naciones Unidas lo requiere. Y la federación fue fundada en 1978, ¿dónde tiene sede? Tiene sede en dos países, ¿no? Hay una en España y otra en Estados Unidos, básicamente por temas de lenguaje y para tener cobertura tanto en el mundo hispano como en el mundo de habla inglesa, principalmente, porque es donde más se desarrollan sus labores. Y efectivamente tiene una forma, llamemos jurídica, a partir de 1978, pero tiene un antecedente previo desde los años 60, en que básicamente en España comienza todo un desarrollo de formación de familias a través de una metodología ya desarrollada, ¿no? O sea, método del caso, y que posteriormente llega también a formar estos organismos de observación de lo que pasa en el mundo, ¿no? Hay un think tank también que de alguna manera siempre anda cuestionando lo que ocurre y que tiene impacto en la familia. Bien, Enrique, vamos a hablar de esos temas, de cómo esta federación está ayudando a las familias en el mundo. Pero me gustaría, por favor, que viéramos juntos con nuestros amigos un video que es un poquito largo, pero quiero compartirlo con ustedes. Es un video hecho para la época de Navidad por una empresa europea, IKEA, que es una empresa que vende muebles. Fíjense ustedes, pero IKEA se caracteriza por tener publicidades con mucho sentido de responsabilidad social. Entonces, permíteme, Enrique, compartir este video con los amigos y que vean el mensaje final, que capten el mensaje final. Aquí va. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Sí. Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien. Sigues cenando. Oh my God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa.
¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No, no tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Uf, Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No, no sé. No te lo contado. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva, ¿Es esa, Hugo? No. cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Ay, cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Abuela. A través de unos amigos comunes. Enrique, yo creo que este video nos conmueve. ¿Qué reflexiones tienes? Hay una pregunta que dice una de las participantes, ¿no? Hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Qué nos puedes comentar, Enrique Reyes? Bueno, sin ser pesimista, creo que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien o que estamos dejando de hacer. No, el video creo que es bastante claro y nada, es lo que estamos viviendo hoy en día. Ha sido dramático el cambio en el mundo en los últimos años, sobre todo en la forma de comunicarnos, en la forma, de alguna manera, de encerrarnos, porque hay tendencias, ¿no? Hay tendencias en algún momento de la vida de las personas en encerrarnos en nosotros mismos, pero ahora nos encerramos también con esto, ¿no? Entonces, los medios digitales, de alguna forma, se convierten en escapatorias, o a veces no nos damos cuenta, y los utilizamos como desahogo, ¿no? Lo he podido ver, ¿no? De acuerdo a un amigo, bueno, hace poco, ¿no? Se amargó, y bueno, lo que hizo fue publicar aquí, ¿no? Su amargura, ¿no? Sin darse cuenta que se estaba exponiendo a personas conocidas, pero también a personas que no conoce, ¿no? Esto es algo que es común en esta época. Vemos a los chicos absorbidos por las redes, no solo los chicos, los grandes también, ¿no? Cada uno tiene su red de preferencia. Y esto está ocupando lugares que antes eran los lugares de comunicación familiar, de compartir, ¿no? De alguna manera de tener las fechas estas en donde nos reuníamos, ¿no? Los cumpleaños, o la cena del fin de semana, o el almuerzo diario. Para los que de alguna manera vivíamos pues en los tiempos de antes, yo recuerdo salir del colegio, llegaba a mi casa, y bueno, estaba mi mamá, bueno, mi papá viajaba mucho a provincias, pero siempre en familia, grande, pequeña, siempre con la familia, y a veces con los tíos, a veces con los primos. Se va perdiendo eso, ¿no? Se van perdiendo esos espacios. Y el resultado es esto, ¿no? Conocemos más de los artistas, conocemos más de lo que está pasando en la red, lo último que aparece como opción en el TikTok o en el Twitter. Mira, el Facebook ahora ha habilitado estas cosas, pero ya perdemos el hilo de la tradición familiar, ¿no? Yo recuerdo mucho, he tenido tíos, abuelos, cuando era pequeño, que me contaban de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, y de eso nos enterábamos y nos nutríamos. Creo que si hacemos encuestas hoy, nos daremos cuenta que eso quizás sabemos muy poco o nada, ¿no? Son las condiciones las que se han dado. Ahora, esto suena pesimista, pero también hay que ver lados positivos, ¿no? Hay cosas interesantes que se están dando y que se pueden aprovechar y que podemos revertirlas en favor
de una mejor comunicación. O sea, a ver, la comunicación ahora es más rápida, ¿no? Tenemos acceso a cosas que antes, a ver, yo me acuerdo, ¿no? Oye, investigación, biblioteca, listo, horas y horas. Ahora lo podemos saber más rápido. Lógicamente, eso me trae, pues, de alguna manera, ser parte de la inmediatez, pero también puedo acceder a mucha información interesante. El tema está en que esa información tenemos que saber ubicarla, saber contrastarla y aprender, esto no lo aprenderemos en las redes, pero lo aprenderemos en otros espacios que tienen que darse, a analizar. Con mayor información podemos analizar mejor, ¿no? Los chicos pueden de alguna manera tener información también buena. Hay información de todo tipo, hay de la buena, hay de no tan buena. Tenemos que enseñarles a tener criterio, tenemos que enseñarles a pensar, a ser críticos, a no solamente admitir aquello que está de moda. Y en eso juegan rol fundamental los guías, y los principales guías son los padres. Enrique, no nos enseñan para ser padres, ¿no? Llegamos, como lo hemos comentado en otro programa, llegamos con lo que hemos aprendido de nuestras propias familias, ¿no? Ya sea la mamá o la esposa o el esposo, llegan con lo que aprendieron, lo malo, lo bueno y lo feo. Sin embargo, organizaciones como la que tú estás presidiendo en el Perú nos permiten también conocer y participar en cursos para padres de familia, cursos que nos enriquecen y que nos ayudan a entender también las cosas buenas y los problemas, identificar los problemas y buscar soluciones. Entonces, me gustaría que me comentes un poquito sobre esos cursos y qué tan bueno resulta para los padres de familia, para los esposos también, conocerse primero, ¿no? Conocer a la esposa, conocer al esposo, para después conocer los problemas y solucionarlos. Sí, digamos que el enfoque principal que debería entenderse es el núcleo familiar, ¿no? A ver, es muy común escuchar en los ambientes familiares decir, bueno, lo que importa son los hijos, ¿no? O sea, los hijos primero, ¿no? Que no le falte nada, ¿no? Que tenga un buen colegio, que tenga buena ropa, que tenga lo suficiente. Ahora ya no solamente es la ropa, ¿no? O sea, oye, el celular, las zapatillas de marca, de alguna manera un background de viajes, para que pueda integrarse con los demás amigos, ¿no? Y no se sienta mal, ¿no? No se sienta mal el niño, ¿no? En fin. Y de alguna manera se posponen otros temas y como que hay cierto foco hacia eso. Ojo, estoy hablando de temas o de llamemos productos o de marcas, etcétera, olvidando inclusive toda la parte afectiva y de autoridad que necesita el hijo, ¿no? O sea, hay un tema de darle temas o darle cosas. Pero nos olvidamos que el fundamento de la familia está en el matrimonio. O sea, el mejor bien que se le puede dar a un hijo es ver que su papá se quiera. Y ese amor entre los esposos, si ellos están bien, eso va a irradiar sobre los hijos para que ellos también estén bien, ¿no? Ese es un tema de orden, de prioridades, ¿no? Hace poco vi una escena que me pareció interesante, una escena de médicos donde decían, oye, en un caso extremo, ¿no? O sea, ¿a quién hay que salvar en caso extremo, ¿no? A este señor que es un paciente que está mal o al médico. Bueno, decían al médico porque el médico va a salvar a otras vidas porque están en una crisis, ¿no? Una circunstancia de ese tipo. A ver, es importantísimo que los esposos se lleven bien, que estén bien, se quieran, se amen, estén juntos. Luego, eso irradia sobre los hijos, porque los hijos verán una unidad, ¿no? Y esa unidad da confianza, ¿no? Genera mucho afecto, mucha empatía, seguridad en los chicos, saben a quién recurrir. Bueno, por ahí tienen una preferencia, papá, mamá, ya eso va a depender mucho de cómo se generen las afinidades. Pero de alguna manera notarán una unidad fuerte que será su referencia, una referencia para todo, para aspectos educativos, para temas de autoridad, para sus afectos posteriores, porque estos hijos mañana más tarde posiblemente formarán familia, es lo más probable, ¿no? Entonces esa referencia no hay que descuidarla. Y segundo, los chicos. Y lógicamente aquí ya viene todo un desglose, porque cada hijo tiene una edad, cada hijo tiene una caracterología propia, cada hijo tiene unas preferencias, unos gustos, vocaciones distintas, y entonces tendremos que saber que los hijos no nacen de un molde, sino que cada uno tiene particularidades y nosotros, si somos guías que queremos hacerle un bien a nuestros hijos, tendremos que observar la particularidad de cada uno y tratar a cada uno o desarrollarlo o ayudarlo a que se desarrolle según sus propias características. Y para conseguir eso necesitamos observarlos, guiarlos,
compartir con ellos, estarlos acompañando, para darnos cuenta. Una persona que quiere a alguien, la observa, la mira, ¿no? Se da cuenta, no pasa desapercibido. Exacto, no está, yo en lo mío, ¿no? En mis redes, o en mis lecturas, o en mis series, o en mis cosas, sino anda observando continuamente, anda al pendiente, y porque la quiere, la trata de ayudar. ¿Ya? Entonces, de ahí viene todo el tema complejo. O sea, no solamente es, oye, a todos les doy lo mismo, a todos los trato igual, a todos les doy el mismo discurso, a todos los atiendo en la misma hora. No. Para los hijos es un arte, ¿no? Es un arte porque hay que delinear a cada uno según su forma de ser. Sí, es muy cierto. Ahora, no podemos desconocer la gran problemática que existe en los hogares en general en Perú, ¿no? Hay muchos problemas, hay muchas mujeres que terminan siendo jefas de hogar, abandonadas, divorciadas, en fin, pero se quedan a cargo de los hijos y solas tienen que batallar para poder proveer a sus hijos. Sin embargo, ¿cómo podríamos aportar en términos generales? Has manejado dos conceptos, afectividad y autoridad. Desglosa un poquito, Enrique, por favor, esos términos, esos conceptos. De acuerdo. Yo recuerdo mucho un ejemplo que me dieron hace un tiempo, ¿no? De ver la afectividad y la autoridad como si fueran dos palancas, ¿no? Dos palancas. Y eso determina llaman los estilos educativos. A ver, la afectividad es de alguna manera esa relación interna de cariño que hay entre dos personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese querer incondicional a la persona es lo que determina la efectividad, ¿no? Porque quiero a una persona porque la quiero porque es una persona, y si es mi hijo o es mi esposa, no los quiero incondicionalmente. Eso debería ser la premisa, ¿no? Quererlos incondicional, aceptarlos como son, y eso no significa puedes hacer todo un esfuerzo para querer a alguien, no, sino que es de alguna manera enfocar el cariño, porque cuando uno quiere a alguien, ese amor genera amor en la otra persona y eso genera un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que llegar. Entonces, los afectos es esa relación de amor y cariño hacia otro. La autoridad, de alguna forma, puede tener también variantes, ¿no? Que pueden llegar desde una autoridad muy light hasta un autoritarismo que ya es un abuso, ¿no? Es de alguna forma tomar ese rol de mando, llamémoslo así, sobre el que nosotros damos indicaciones para que estas de alguna manera se cumplan. Pero no deben ser indicaciones porque se me ocurrió o porque tengo el gusto de darlas, no, sino porque sabemos que si hay afecto, esa autoridad busca el bien de esa persona, ¿no? A un niño yo le digo, no comas eso porque te hace daño, ¿no? No comas tanta grasa porque eso te hace daño, ¿no? Comes comida saludable. Y si el niño me hace caso es porque yo estoy ejerciendo una autoridad positiva y debería darse cuenta esta persona, o este niño, o este hijo, que lo hago por su bien, ¿no? Y pueden haber casos extremos también, ¿no? Como que, oye, prefiero que no salgas en la noche, cuando ya son adolescentes, ¿no? Donde vienen un montón de problemas. No, pero papá, quiero salir, mis amigos y todo el tema. Bueno, hay que demostrarle que le estamos dando esa indicación por cariño, por autoridad. A mí particularmente me pasa mucho últimamente que mis hijos quieren salir en plena pandemia y lo que hago es compartir con ellos el riesgo, ¿no? O sea, analizar el riesgo y compartir con ellos también la decisión, ¿no? Y al final yo le digo cuál es mi posición. Acá hay riesgo. ¿Cómo van a estar? Sin mascarilla. Eso ayuda mucho porque ya cuando son adolescentes los chicos, ¿no? Son personas pensantes. Entonces, como tales, hay que razonar con ellos y hay que hacerles ver si se puede o no. Cuando a veces uno peca de autoritarista, vienen los problemas. Entonces, definidas estas dos palancas, es que nosotros podemos establecer el estilo, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos exceso de afecto y poca autoridad, estos chicos van a hacer lo que les provoca, ¿no? Porque mi papá me lo deja hacer, yo lo hago, ¿no? Entonces van a ser débiles, porque la autoridad ayuda a que el niño desarrolle voluntad, ¿no? Aprenda a elegir lo bueno, porque ve un ejemplo de alguien que elige lo bueno por él. Entonces aprenderá a hacerlo. Cuando existe demasiada autoridad, que ya llega al autoritarismo y no hay afectos, o sea, le doy las órdenes porque quiero estar tranquilo, porque no quiero que hagan bulla, porque, en fin, tantos motivos, pues el niño no tendrá tampoco autoestima, ¿no? Entonces será tímido, quizás tendrá que retraerse, tenerle miedo al papá, y bueno, eso va marcando alejamiento, ¿no? Lo mejor es tener un balance entre autoridad y afectos, y eso es algo que se tiene que aprender, ¿no? Y hay que aprenderlo, yo le diría a los papás, apréndanlo cuanto antes si no lo saben, pero que es algo que hay que siempre ponderar
y ver, ¿no? Quizá un niño chiquito sí, pues podremos prohibirle algo a la primera. Cuando es grande tenemos que aprender a razonar con ellos. Lo peor que puede pasar es no ejercer ni afectos ni autoridad, ¿no? Sé de especialistas que me dicen que encuentran los peores casos de abandono, ¿no? De vicios, ¿no? Que caen en drogas o inclusive en temas ya de desórdenes sexuales, justamente porque no tienen ni afecto, no se sienten queridos y tampoco hay una autoridad que de alguna manera les marque la pauta de lo que es bueno para ellos, ¿no? Entonces se abandonan estas personas. Eso es lo que hay que evitar. Enrique, siempre decimos estamos en tiempos difíciles, pero yo creo que cada época y cada generación ha enfrentado sus propios tiempos difíciles. Sin embargo, en esta época, digamos, medios de comunicación, películas, no acompañan mucho a las familias, ¿no? Los valores familiares comienzan a estar, digamos, subestimados. Sin embargo, qué importante es para digamos, una familia, un matrimonio, educar al niño para evitar tener problemas con el adolescente, ¿no? Porque a un adolescente, donde tú estuviste ausente como padre o como madre, ¿cómo después le puede hallar con él, entrar en razón? Si de niño lo abandonaste afectivamente, como dijiste, o lo abandonaste sin enseñarle, sin imponer autoridad, en algunos casos. ¿Cómo podemos acompañar a los matrimonios jóvenes? Yo en estos aspectos soy bastante ambicioso. Yo creo que a los matrimonios jóvenes hay que acompañarlos inclusive antes que sean matrimonio. Primero, para que tengan claro en qué se meten, ¿no? Y no es que les voy a contar la parte fea. Sí, hay que decirles, oye, tienes que acostumbrarte, entender que son personas distintas, pero también hacerles ver lo maravilloso que es el matrimonio. Lo bonito que es que dos personas se quieran, que se acompañen, que sean incondicionales, que vean esto como un proyecto de vida, que lo vean trascendente inclusive, si es que tienen fe, que ya es un tema muy propio de cada uno, pero creo que hay que ilusionar a los jóvenes con el matrimonio, por más que hayan dificultades y problemas posteriormente, ¿no? Y segundo, una vez que llegan al matrimonio, entender que los dos tienen que trabajar en equipo, que son una unidad, ¿no? Una unidad de afecto, una unidad de cariño, y que tienen que darse uno al otro, ¿no? Y que ahí lograrán encontrar la felicidad. Eso es lo que a veces no se entiende, ¿no? Hoy tenemos más bien el aviso contrario, ¿no? O sea, oye, me siento mal, oye, sí, nos llevamos bien, ok, ya nos vamos, ¿no? Ya vivimos 2 años de casado, bueno, el divorcio sale rápido y nos vamos. Están perdiendo oportunidades muy bonitas, pero a veces es porque no se plantearon bien desde el inicio, ¿no? Se llega a las separaciones justamente porque no hay claridad en lo que significa quererse el uno al otro de manera incondicional sin guardarse nada, ¿no? Entonces, cuando hay de alguna manera intenciones guardadas, ¿no? De buscar mi felicidad y si no la encuentro me voy, es porque en el fondo no han entendido lo que es el matrimonio. El matrimonio es buscar la felicidad de los dos. Yo diría buscar y proyectar mi felicidad en conseguir la felicidad del ser querido. Creo que eso es algo que funciona siempre, ¿no? Y no hay mayor atractividad en el matrimonio o en la unión de dos personas que justamente ver que otra persona quiere mi felicidad. Y eso despierta muchos sentimientos bonitos, sentimientos profundos, ¿no? Y el amor y el afecto en los cónyuges, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna manera tiene que saberse. Y lo vemos poco. A mí me llama mucho la atención, hace poco de estar viendo algunas series, siempre que hace tiempo de ver cosas buenas, en donde parece mentira, pero hay sociedades que inclusive no tienen los valores arraigados del matrimonio de este tipo, pero que sí descubren que lo que más felicidad le hace al ser humano es que a otra persona la quiera, que quiera su bien, pero incondicionalmente, ¿no? Entonces eso es una bomba, ¿no? Es una bomba de cariño, una bomba que nos asegura, de alguna manera, diría una persona que leía mucho, que escribía en El Comercio, ¿no? Que se precipiten sobre ti todas las cosas buenas, ¿no? Eso es lo que hay que descubrir y hay que ayudar a los chicos, ¿no? Los matrimonios jóvenes, a que eso se sepa, porque eso les va a dar, no digo una garantía, pero sí mucha herramienta y mucha fortaleza para llegar al fin, que es desarrollar una familia en el tiempo. Las personas que nos están escuchando y que quisieran conocer un poquito más de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia, sede Perú, que tú diriges,
Enrique? ¿Cómo podrían obtener más información? Bueno, primero que nada, si quieren enterarse de lo que es IFFD, pueden entrar a iffd.org, que es la página del IFFD, que tiene versiones en distintos idiomas, ¿no? Como para enterarse de qué se trata, cómo funciona, en fin. Ahora, en Perú, nosotros básicamente nos movemos a través de redes, ¿no? Pueden buscarnos en Facebook, hay un grupo que se llama Amigos de IFFD Perú-Raíces, que es el nombre de la institución fundada aquí en el Perú, ¿no? En donde nosotros publicamos información. Es un grupo principalmente pensado para las personas que ya hicieron los cursos que nosotros organizamos, pero que también es abierta a cualquier persona que le interese y que quiera seguirnos, ¿no? Próximamente esperamos estar en más redes, ¿no? Estar en Instagram, pero de alguna manera, por la forma en la que hemos estado trabajando, estamos enfocados más digamos, en los papás, ¿no? Ahora, también la novedad es que desde hace un par de años hay digamos, un grupo dentro de IFFD aquí en el Perú que está trabajando con solteros, ¿no? Que es un grupo que se llama Proyecta. También usando toda nuestra metodología, método del caso, monitores acompañando a los participantes, y que congrega a muchos solteros, chicos, que de alguna manera tienen la expectativa también de formar familia o de querer entender un poquito más del tema de afectos. Lo curioso es que en los casos que presentamos, que son casos, o que analizamos, ¿no? Más que presentarlos y contarlos, que analizamos y que generamos discusión al respecto, no solamente se mezcla el tema afectivo, se mezcla el tema de la proyección profesional, ¿no? Que es importantísimo para los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes buscan eso, ¿no? A veces en la cabeza, y siempre está, ¿no? Quiero afianzarme profesionalmente lo más pronto posible para poder tomarlo como cimiento para mi familia futura, ¿no? Me parece que es un enfoque correcto, pero también que no sea un enfoque, pues, de alargamiento, ¿no? De decir, oye, hasta que consiga, pues, que me compre mi departamento, mi carro, recién podré pensar en casarme. No necesariamente es así, ¿no? También hay momentos en los que uno puede decir, eso lo vamos a conseguir en matrimonio joven. Me casaré y con mi esposa me ayudaré y nos ayudaremos los dos a conseguir también nuestras metas profesionales, también metas, no sé, de distinto tipo que puedan ellos tener, ¿no? Entonces, pero eso sí, ¿no? Entendiendo en qué nos metemos, ¿no? Sabiendo que... Exacto. Has dado un término importante, ¿no? La responsabilidad a veces se entiende mal, ¿no? Se cree que responsabilidad, lo he escuchado muchas veces, ¿no? Es, por ejemplo, oye, preservativos, ¿no? Los chicos, ¿no? Dicen eso. Responsabilidad es asumir las consecuencias de lo que haces, ¿no? Así de simple. Si tú haces algo y eso tiene resultados, tienes que asumir ese resultado, porque si eres una persona responsable, lo asumes, ¿no? Entonces, es otro enfoque en realidad. O sea, hay que enseñarle a las personas a pensar y a darse cuenta que nosotros vivimos en un mundo, no estamos solos, pero que también hay una perspectiva muy bonita de afectos que no se descubren a los niveles de pureza o de originalidad que nos pueden hacer en realidad felices, ¿no? Eso creo que le hace mucho bien al ser humano. ¿Cuántos chicos no se ilusionan? Exacto. ¿Cuántos chicos no se ilusionan? ¿O cuántos papás? Yo recuerdo una sesión que hicimos en la universidad, ¿no? Papás, ¿no? Ya se habían olvidado, pues, del momento en el que cortejaban a su novia, ¿no? Que ahora es su esposa, ¿no? Y volver a esos momentos, no sabes lo bonito los bonitos sentimientos que despiertan, y es como un renacer a una persona, ¿no? Entonces siempre es bonito toda esa carga afectiva, tenerla a flote, es muy motivante, nos da muchas ideas, nos regresa a momentos buenos y nos ayuda a volcar ese afecto siempre en nuestras esposas, o en el caso de las señoras, en el caso de sus esposos, ¿no? Muy bien, Enrique, nos ganó el tiempo, pero quedan muchos temas por tocar y sé que aquí públicamente te comprometo para tenerte en otra oportunidad en mi programa. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Perfecto. Gracias, Gloria, por la invitación. A quien conozco desde hace mucho tiempo, y conozco también a Marcela, su esposa, un bonito matrimonio ejemplar. Muy bien, quedamos aquí, cerramos el programa rápidamente para que Alejandro Peña no me llame la atención. Regresamos el lunes con más información y libre expresión, siempre en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias.